Bien, buenos días. Estamos nuevamente juntos, esta vez para las clases de álgebra para el primer año de secundaria. El tema que corresponde es el tema número 3, planteo de ecuaciones. ¿No? Tema número 3, planteo de ecuaciones. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Para resolver un problema sobre este planteo de ecuaciones, hay que proceder de un modo ordenado y siguiendo algunas cuantas fases en el desarrollo de dicha resolución. Estas fases son 4. Estas 4 fases que habrá que seguir para resolver el problema son, primero, comprender el problema, leer detenidamente el problema para luego, en el segundo plazo, planear el problema, elegir las operaciones y anotar el orden en que debes realizarlas, ¿no? Expresar las condiciones con la ecuación adecuada. Luego, resolver el problema, resolver la ecuación resultante de la fase anterior y asegurarse de realizar correctamente las operaciones. Y por último, comprobar la solución. Comprobar que la solución obtenida verifica la ecuación y comprobar que las soluciones son acordes con el enunciado y que cumplen con la condición que éste exige. Bien, entonces, en resumen, para resolver un problema acerca del planteo de ecuaciones de primer grado, sigo 4 fases, ¿no? Vamos a poner por acá 4 fases. O 4 pasos. Bien, primer paso, leer detenidamente el problema o comprenderlo, ¿no? Comprender el problema. Comprender el problema. Segundo paso, planear o plantear el problema. Plantear el problema. Tercer paso, resolver el problema. Y cuarto paso, comprobar la solución. Comprobar la solución. Bien, esos son los 4 pasos que voy a tener que hacer para resolver un planteo de ecuaciones. Tenemos algunos enunciados verbales que debemos traducir a enunciados matemáticos o saber cómo los vamos a traducir a enunciado matemático, ¿no? O en números. Lo dan literal y tienes que convertirlo a expresión numérica. Por ejemplo, vamos a poner acá enunciados.
enunciados, tenemos, por ejemplo, el doble de un número. ¿No? Vamos a tener acá. El doble de un número. ¿No? Esa expresión matemática, ¿cómo será? El número no lo conozco, es un término desconocido. Para mí el número será X. Y el doble, pues simplemente eso será 2X. Ya está en forma matemática todo este enunciado verbal. Lo mismo si yo quisiera, por ejemplo, decir el exceso de un número sobre 5. El exceso de un número sobre 5. Y el exceso, inmediatamente cuando escucho la palabra excede o es excedido, estamos hablando de una diferencia, de una resta. Entonces, el exceso de un número sobre 5, pues el número no lo conozco, ese número excede a 5 en 5, entonces sería x menos 5. Ese número excede a 5, ¿no? Está por encima, es más grande, x menos 5. Luego tenemos un enunciado más, a ver, para ver un ejemplo más. Tenemos, por ejemplo, el triple de un número aumentado en 11. El triple de un número aumentado en 11. El triple de un número aumentado en 11. Otra vez, si acá el doble de un número era 2x, el triple de un número es 3x. Aumentado en 11, a eso le vamos a sumar 11. Y ahí hemos expresado nuevamente en forma numérica o matemática lo que nos habían dado en forma verbal. Bien. Problemas. Veamos. Veamos algunos problemas acá. Dice. Problema número 1. Resuelve los siguientes enunciados. La suma de dos números es 7. La suma de dos números es 7. Voy a compartir la suma de dos números es 7. Si uno de ellos es 3,
¿Cuál es el otro? Bien, muy sencillo, ¿no? Tenemos que sumar dos números. No conozco los números en un inicio, la suma de dos números es 7. Tenemos A más B igual a 7. Pero me dan, o me dicen, me indican que uno de ellos es 3. El otro, lógicamente, va a ser igual a 4, ¿no? Bien. Al sumar dos números, resulta menos 2. Si uno de ellos es 3, ¿cuál es el otro? Entonces, nuevamente tenemos A más B igual a menos 2. Dicen que uno de ellos es 3. Esto es menos 2. Al operar esto, tengo menos 5, ¿verdad? El otro número es menos 5. Número 2, número 3. Entre María y Luisa tienen 12 años. Si Luisa tiene 5 años, ¿qué edad tiene María? Bien. Entre las dos, entre María y Luisa tienen 12 años. María más la edad de Luisa es 12, ¿no? Si Luisa tiene 5, muy sencillo, 5 por acá. María no lo sé todavía, 12. Voy a restar para saber la edad de María, ¿no? 12 menos 5, la edad de María va a ser 7 años. Listo, un segundo.
Bien, ya tenemos esto en el grupo. Vamos a borrar para continuar con los problemas. ¿Ah? Listo. El problema número 3, problema número 4. Bien. Tenemos. Graciela tiene cierta cantidad de dinero. Graciela tiene cierta cantidad de dinero. Si le dan 8 soles, si le dan 8 soles, tendría 15. ¿Cuánto dinero tiene Graciela? Bien. ¿Cuánto dinero tiene Graciela? No lo sabemos. La cantidad de dinero que tiene es X. Si le dan 8, quiere decir que a ese X se le ha aumentado 8, va a obtener 15 o va a tener 15. ¿Cuánto dinero tiene? Sencillo, ¿no? Restamos 15 menos 8 y eso será 7. 7 soles. Dice, si al doble de un número se le adiciona 4, resulta 10. La pregunta es, ¿cuál es el número? A ver, el doble de un número, 2x. Se le adiciona 4 más 4, esto resulta 10 igual a 10. Ya tenemos la ecuación. Tenemos 2x sería igual a 10 menos 4. De x sería 10 menos 4 es 6. Entre 2, x será igual a 3. ¿Cuál es el número? El número es 3. Seis. Si al triple de un número si al triple de un número se le adiciona 7,
se le adiciona 7, resulta 4. ¿Cuál es el número? Bien. El triple de un número, 3x, se le adiciona 7, más 7, resulta 4. Haciendo el paso de términos, tenemos 3x, 4, más 7, menos 7. Me quedo con x, acá restamos, y los diferentes se restan, y tengo menos 3. Este 3 que estaba multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Tenemos 3 por acá, y esto será menos entre más menos, 3 entre 3, 1. X será igual a menos 1. Ya está. Problema número 7. El doble de la edad de Juan doble de la edad de Juan. El doble de la edad de Juan, aumentado en 3 años. Aumentado en 3 años, resulta 11. ¿Cuál es la edad de Juan? Bien, el doble de la edad de Juan, como no se la edad de Juan, 2x. Más 3 resulta 11. Tenemos 2x, 11 quedó, más 3 pasa menos 3. Tenemos que 2x es igual a 11 menos 3, eso me va a dar 8. X es igual a 8, 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. ¿De dónde X es igual a 8 entre 2? 4. Listo. Bien, un segundo. Bien, esa ha sido la clase de hoy para primer año en el curso de álgebra, planteo de ecuaciones. Nos vemos el día de mañana a la 1:40 para la clase de trigonometría. Que tengan buen día.